estoy a cargo de Lovera, con la moscada. Orden público, tenemos segunda línea, cada uno con su grupo. No sabemos qué hay en el monte. La gran conspiración política se pone en marcha para disparar al corazón del pueblo la democracia y la integración latinoamericana. El plan para derrocar al presidente constitucional Fernando Lugo e interrumpir el proceso democrático se cumplía como crónica de un golpe anunciado, luego del golpe en Honduras. La ambulancia puede avanzar, vamos a ejecutar disparo intimidatorio ahí en un grupo especial. La única forma de lograr la caída del presidente Lugo era generar una crisis política, inestabilidad, violencia y sangre que justifique un juicio político, amenaza que se cumpliría luego de 100 intentos de la oligarquía. Con el alma al Cuba, Xereta, Paraguay, mi Namomba, el Mirei, Ajal, Jupa, Pejasaba, y Umishera, Aboitaba, Veamos de dónde la ve. Baesha, Cahuicoche, a ti miroñe te jape, mi teta me jape, ahí cota, Yo creo que ha sido una gran conspiración. Yo creo y estoy convencido que los que desde el inicio procuraron que el proyecto de cambio en el país no se realizara, los que siempre, como se suele decir en Paraguay, le pusieron palos en la rueda, de todos modos esa rueda siempre fue girando y hacia adelante con dificultades. La ruptura del proceso democrático en Paraguay, esa página oscura de la política paraguaya escrita con nombre y apellido por parlamentarios aquel 22 de junio pasado, también está escrito en la historia, y la ciudadanía y las generaciones que vendrán son los que nos juzgarán. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes.
causas del juicio político que se presentaron no tienen fuerza. No es contra una persona solamente, no es solamente contra Lugo, es contra el pueblo pobre del Paraguay. ¿Qué más le hace el pueblo del Paraguay a los que mandan, a los políticos, a los medios de comunicación, a los que están detrás, que no sabemos sus nombres, pero son los que verdaderamente mandan en el Paraguay, desde el Paraguay o desde el extranjero? ¿Qué más le ha hecho el Lugo a todos ellos? Que ha sido capaz de reunir un grupo de personas y ganar unas elecciones en las cuales el sujeto principal era el pueblo del Paraguay. ¡Cierto! Ese pueblo que necesita tierra y no se le da. Este pueblo que necesita salud y ahora se le estaba dando. ¡Cierto! Ese pueblo que tiene necesidad urgente de educación y ahora se le estaba empezando a dar también. ¡Cierto! Nos quieren ignorantes, nos quieren enfermos, nos quieren solitarios, nos quieren sin trabajo, para ellos hacer lo que crean conveniente y ganar, ganar, ganar. Quisieron acabar con Lugo, lo dijiste muy bien, pero aparecieron cientos de Lugo, miles de Lugo. Hoy día hay en el liderazgo campesino, en el liderazgo social, en el liderazgo de los partidos progresistas y de izquierda, miles que emulan las actitudes que hemos instalado en la sociedad paraguaya y en la sociedad política paraguaya. Quisieron truncar la democracia, pero hay miles hoy que apuestan por la democracia. Jóvenes desconocidos, jóvenes en las plazas, movimientos y personas que ni los conozco y que ellos tampoco nunca tuvieron un trato conmigo, hoy realmente sienten que se haya truncado el sueño democrático de un país que merece vivir en democracia. Y eso creo que la historia también lo va a reconstruir. Por eso la gran ilusión, la esperanza, es que la democracia no ha muerto, está herida, pero se va a recomponer con la participación ciudadana, con la participación de jóvenes honestos, sanos, con ideales, con sueños, y eso también es mi gran ilusión y mi esperanza. Aquel 22 de junio pasado, la página negra de la política paraguaya vendrán páginas mucho más brillantes, porque los sueños de tantos jóvenes y de tantos adultos, de tanta gente del campo y de la ciudad, de intelectuales y de artistas, de campesinos e indígenas, no se pueden truncar, ni siquiera enterrar en la noche y la página oscura de la política paraguaya de un 22 de junio. Creo que al país, a la democracia paraguaya, le esperan horas más memorables que horas de oscuridad. Por eso hoy sigo apostando por la política, con mayúscula, sigo apostando por la sociedad paraguaya, sigo apostando por una democracia, que es lo que tiene futuro en nuestro país, porque solamente esos valores nos permitirán vivir y vivir bien, y todos o la gran mayoría de nuestro país, y seguir construyendo con el obrero, con el estudiante, con el intelectual, con el político, con el comunicador, la patria que nos merecemos todos los paraguayos. El balance más importante, creo que hemos hecho historia, y la gran satisfacción nuestra es cuando salís en el campo, cuando encontrás a la persona de la tercera edad, a los niños estudiando en las escuelas, en los colegios, a la gente trabajando en el campo, y decía, y recuerdan, esto lo hemos conseguido durante el periodo del gobierno Lugo, el gobierno del cambio. Y la mayor satisfacción para nosotros es eso. No buscamos que nos aplaudan, no buscamos aparecer en primera plana, no buscamos estar siempre en las páginas sociales de los periódicos que responden a grupos sociales interesados. Queremos simplemente seguir trabajando, muchas veces desde el silencio, otras veces desde un segundo plano, pero seguir construyendo siempre. Vendrán otras generaciones que juzgarán los hechos, y creo que por lo menos espero, tengo la gran convicción que del gran juicio de la historia no saldré como saldré del Parlamento por la condena, saldré libre de pena y culpa
en el gran juicio de la historia paraguaya, la historia política paraguaya, que se encargarán de realizar las generaciones venideras. De golpe, el golpe no tiene padre ni madre. De golpe, el golpe no hay nadie que lo reclame, pero tiene sus mentores y también sus promotores.